Gloria a María. Que se oiga gloria a María. Fuerte gloria a María. 3 veces gloria a María. Hoy es el domingo de la Divina Misericordia. Y por tu gloriosísima pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu gloriosísima pasión, por tu gloriosísima pasión, imploremos la misericordia del Señor para nuestro hogar, para tu familia, para tu esposo, para tu hermano, para tu papá, para tu mamá. Hoy has venido a este retiro a encontrarte con el amor misericordioso del Señor. Vamos a reflexionar en un tema muy hermoso, que es precisamente el lema de este encuentro. Y es una cita bíblica, es Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa. Yo voy a decir la mujer sabia y tú contestas edifica su casa. La mujer sabia. La mujer sabia. La mujer sabia. Y la necia la destruye con sus manos. Fíjate lo que te dice la palabra de Dios. Y la necia la destruye con sus manos. Y la necia. Y la necia. Oiga, ¿usted quiere construir o destruir? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Construir. Y para construir hay que ser mujeres sabias. Porque si tú eres tonta, taruga, mensa, atarantada o necia, todo eso es lo mismo. Todo eso significa ser necio. Si tú eres eso, vas a destruir tu casa. Porque solamente la mujer sabia la destruye. Por lo tanto, es entonces importante que yo sepa cómo ser mujer sabia. Porque si la mujer sabia es la que construye su casa, entonces se necesita saber cómo ser una mujer sabia. Y la palabra de Dios te lo dice. Fíjate lo que te dice el libro de los Proverbios en el capítulo 1, en el verso 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la educación. Palabra de Dios. ¿Cuál es el principio que sostiene la sabiduría? El temor del Señor. ¿Cuál es el principio que sostiene la sabiduría? El temor del Señor. ¿Y qué significa temor de Dios? No significa tener miedo a Dios. Significa tener ese santo temor de apartarme de su camino, de desviarme de su proyecto de amor, de desviarme de la senda de la felicidad. Si yo sé que este es el camino que me conduce a la realización humana, que me lleva a la felicidad, yo tengo temor de apartarme de ese camino y desgraciarme la vida, romperme el hocico. ¿Por qué? Porque sigo el camino equivocado. Entonces, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el santo temor del Señor. ¿Quiénes desprecian la sabiduría? Te dice el libro de los Proverbios, los tontos, los necios, desprecian la sabiduría y no les gusta la educación. Si tú lees el capítulo 9 de ese mismo libro, en el verso 10, te repite lo mismo, pero nada más cambiándote el orden. Allá decía, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. En el verso 10 del capítulo 9 te dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y conocer al Santo es inteligencia, palabra de Dios. ¿Quién es entonces la mujer sabia? La mujer sabia es la que se esfuerza en vivir conforme a los mandamientos de Dios. Esa es la mujer sabia, porque Dios nos ha señalado el camino de la felicidad, el camino de la realización humana. Y si yo sigo ese camino de mi Padre Dios que tanto me ama, soy una persona inteligente, soy una persona sabia.
Si yo me desvío de ese camino, aún sabiendo que es la senda de la felicidad, entonces ¿cómo me califica la palabra santa? Me califica la palabra santa como necio, como tonto, como menso. Ustedes son mansas, pero no mensas, ¿verdad? ¿O no es cierto? Porque los cristianos así somos, así dijo nuestro Señor Jesucristo: ustedes sean mansos y humildes de corazón. Pero no nos dijo que fuéramos mensos, no. Jesucristo nos dice: ustedes son mansos, no mensos. Y si nosotros no somos mensos, entonces amamos el camino del Señor. Mire, hay una sabiduría del mundo que es necedad. Hay una sabiduría del mundo que es tontería. Hay una sabiduría del mundo que lleva al fracaso, a la destrucción. Génesis nos dice así la palabra santa: entonces la mujer cayó en la cuenta de que el árbol tentaba al apetito, era una delicia de ver y deseable para adquirir conocimiento, palabra de Dios. La mujer, nuestra madre Eva, está siendo tentada por Satanás. Y Satanás le dice que si desobedece a Dios comiendo de aquel fruto prohibido, la mujer va a ser como Dios, va a conocer el bien y el mal. Es la sabiduría del mundo. Y es lo que el mundo te quiere hacer creer, que tú eres Dios y que tú puedes hacer con tu vida lo que te dé tu santa y regalada gana. Pero lo que el mundo no te dice es que eso te desgracia la vida. La verdadera sabiduría es aquella que me lleva a la realización, a la felicidad. La sabiduría que proviene de Dios se hace manifiesta precisamente en la práctica de los mandamientos. No se dice en el libro de los Proverbios que la mujer que edifica su casa sea una mujer profesionista. No sé si ustedes oyeron que dijera: las profesionistas edifican su casa. ¿Verdad que no decía allí eso? No dice que sea una mujer educada, ni mucho menos que sea una mujer bella, hermosa, una mujer silicosa, porque ahorita están llenas de silicones. No. ¿Se fijó? ¿Cómo la palabra de Dios no dice ni que la profesionista, ni la educada, ni la bella edifica su casa? No. La que dice que edifica su casa es la mujer sabia. Anda. ¿Qué te quiere decir entonces la palabra de Dios? Yo debo ansiar la sabiduría. Y la sabiduría en la Sagrada Escritura es el saber vivir la vida. Hay mucha gente que tiene muchos conocimientos. Hay personas que parecen bibliotecas andando, porque saben mucho, pero son bien tontos. Yo no sé si tú te has encontrado esas personas que saben mucho, pero son tarugos, mensos, no rebuznan nomás porque no se saben la tonada. No saben cómo hacer feliz a una esposa y terminan divorciados. No saben cómo educar a sus hijos y sus hijos terminan desgraciados. ¿Por qué? Porque tienen muchos conocimientos, son ingenieros, arquitectos, hasta psicólogos. A mí me mandaban a atender los chiquillos de los psicólogos. Imagínate, los especialistas en humanidad que debe ser un psicólogo. No es sabio. Anda, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es saber vivir la vida. Esa es la sabiduría. Saber ser un buen esposo, saber ser una buena esposa, saber ser una buena madre. Porque tú puedes tener muchos títulos, muchos doctorados, pero eres mala madre. Imagínate, ¿de qué te sirven tus títulos y doctorados si no sabes ni siquiera educar a tus hijos? Mire, me encontraba por ahí el testimonio de una mujer que se llama Marta. Y esa Marta cuenta que a ella le impresionó cuando una amiga suya le dijo que había ido a un cierto lugar donde tuvo que llenar una ficha
y le preguntaron en qué trabaja. Y su amiga dijo, bueno, es que yo soy madre. Sí, pero ¿en qué trabaja? Ser madre no es trabajo. Y entonces la que le estaba entrevistando, llenándole la ficha, le dijo, le voy a poner ama de casa. Y aquella amiga se sintió minusvalorada. Entonces Marta se puso a pensar, ¿yo qué haría si algún día me preguntaran eso? Y ella pues comenzó a pensar qué haría. Así es que cuando le preguntaron en una ocasión a ella, oiga, ¿cuál es su ocupación? Ella se puso a pensar y ella contestó con estas palabras, soy doctora en desenvolvimiento infantil y en relaciones humanas. La funcionaria hizo una pausa y Marta debió repetir lentamente, enfatizando las palabras más significativas. Luego de anotar todo, la joven quiso indagar. ¿Puedo preguntar qué es lo que hace exactamente? Sin la menor duda, con mucha calma, Marta respondió, desarrolla un programa a largo plazo dentro y fuera de la casa. Pensando en su familia, ella continuó, soy responsable de un equipo y ya recibí 4 proyectos. Trabajo en régimen de dedicación exclusiva. El grado de exigencia es de 14 horas por día y en ocasiones me toca hasta 24 horas. A medida que iba describiendo sus responsabilidades, Marta notó un creciente tono de respeto en la voz de la funcionaria, que finalizó el formulario sin hacerle más preguntas. Cuando regresó a casa, Marta fue recibida por su equipo, una niña de 13 años y una de 7 y otra de 3. Mamá, ¿dónde están mis zapatos? Mamá, ¿me ayudas con la tarea? Mamá, el bebé no deja de llorar. Mamá, me buscas de la escuela. Mamá, irás a verme a bailar. Mamá, ¿me compras? Mamá, toda la mañana. Subiendo la escalera al piso superior de la casa, pudo oír a su más nuevo proyecto, un bebé de 6 meses ensayando un nuevo tono de voz. Feliz Marta tomó el bebé en brazos y pensó en la gloria de la maternidad, con sus muchas responsabilidades y horas interminables de dedicación. Sentada en su cama, Marta pensó, si ella era doctora en desenvolvimiento infantil y relaciones humanas, ¿qué serían las abuelas? Y luego descubrió un título para ellas, doctora senior en desenvolvimiento infantil y en relaciones humanas. Y las bisabuelas, doctoras ejecutivas seniors, las tías, doctoras asistentes, y todas las mujeres, madres, esposas, amigas, compañeras, doctoras en el arte de hacer la vida mejor. Y esos son ustedes. Verdaderas doctoras en el arte de enseñar a vivir la vida. Y esa es la sabiduría que Dios nos quiere inculcar. Y esa es la sabiduría por donde Dios nos quiere llevar. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La mujer que respeta al Señor merece toda alabanza. Palabra de Dios. Así te dice el libro de los Proverbios en el capítulo 31, verso 30. La mujer que respeta al Señor merece toda alabanza. Así es que un aplauso a las mujeres que respetan al Señor, porque ustedes merecen la alabanza. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, en el verso 24. Allá se refiere al hombre en general, incluido hombre y mujer. Yo ahora solamente las voy a incluir a ustedes. La que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a una mujer sabia que construyó su casa sobre roca. Palabra de Dios. Escuchar la palabra de Cristo y ponerla en práctica es ser sabio. Y entonces yo edifico en mi casa sobre roca. Y podrán venir los problemas, podrán venir las dificultades, podrán venir los terremotos y las tormentas, podrán venir incluso las decepciones y las desilusiones, pero aquella casa no se va a caer, porque está edificada
por una mujer sabia sobre la roca firme que es Jesucristo nuestro Señor. Mire, la Sagrada Escritura nos pone ejemplos de mujeres sabias y una de ellas es Abigail. Abigail aparece en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25. Su esposo se llamaba Nabal. Fíjate, Abigail y Nabal. Pero fíjate cómo describe la Sagrada Escritura a esta mujer. Dice así, verso 3. Había un hombre muy rico que se llamaba Nabal, de la familia de Caleb, y su mujer Abigail. La mujer era sensata y muy hermosa, pero el marido era áspero y de malos modales. Palabra de Dios. La mujer era sensata y además, como todos ustedes, era hermosa. Digan gracias. ¿Qué se va a tomar? Ójole, ustedes no ofrecen nada, chiquititas. Bueno, oiga, pero fíjate lo que dice del esposo. El esposo era malmodoso, grosero. Y resulta que el rey David, que llevaba todo un escuadrón de soldados huyendo de Saúl, mientras él estuvo por aquellas regiones, protegió a los trabajadores de Nabal, a los pastores, para que no le robaran las ovejas. Siempre David estuvo protegiendo a Nabal. Y un día mandó decirle a David a Nabal: hey, fíjate que mi ejército necesita de comer, por favor mándame algo. Y entonces pues Nabal, que era grosero, pues le contestó de mala forma a los emisarios de David. Y entonces les dijo: ¿qué voy a andar yo manteniendo haraganes? Si ya ves cómo son la gente grosera. Y imagínate lo que le dijo, ¿verdad? Y entonces pues uno de los criados fue corriendo con Abigail. Abigail, que dice la palabra santa, era sensata. ¿Cómo era Abigail? ¿Cómo era Abigail? Sensata, que significa que tiene seso, que tiene inteligencia. Sensata, era una mujer sensata, tenía seso. Insensato es alguien que no tiene seso. Fíjate, ella era una mujer sensata. Y cuando el criado le dijo cómo se había comportado el esposo, ella corriendo cogió unos panes, cogió unos quesos, mató unos borregos y corriendo fue al encuentro de David. A David ya le había llegado el comportamiento de Nabal y venía enojadísimo a acabar con Nabal y con todos los de su casa. Y entonces, cuando David iba subiendo, Abigail bajó. Y cuando vio a David, se postró ante él y le dijo: dispense, mi señor, el mal modo de mi marido. Mire, aquí le traigo comida, aquí le traigo alimento. Y entonces, al ver David el comportamiento de la esposa, le dijo: créeme, mujer, que hoy le ha salvado la vida a tu marido. ¿Por qué Abigail le salvó la vida al esposo? Porque era una mujer sabia, una mujer sensata, y evitó que la cólera de David acabara con su marido y con todos los de su casa. Esa es la mujer sabia. La mujer que sabe edificar su casa, la mujer que sabe cuidarla, protegerla. La Sagrada Escritura te presenta otra mujer sabia, y esa mujer sabia es Sara. Pedro se expresa hermosamente de Sara, la esposa de Abraham. Fíjate lo que te dice, vamos a leer desde el verso 1 del capítulo 3 de la primera de Pedro. Las que traigan su Biblia, ábranla, para que no digan: ay, el padre nos está echando mentiras. No, chiquititas, tenga su cuerno, aquí está la palabra de Dios. Hey, fíjense lo que dice la palabra santa. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Así también ustedes, las esposas, respeten a sus maridos, de modo que, aunque algunos de ellos no crean en la palabra, por la conducta de sus esposas, aún sin palabras, queden ganados al observar el proceder casto y respetuoso de ustedes. Que el adorno de ustedes
no consiste en cosas externas, peinados rebuscados, joyas de oro, trajes elegantes, sino en lo íntimo y oculto, en la modestia y serenidad de un espíritu incorruptible. Eso es lo que tiene valor a los ojos de Dios, palabra de Dios. Fíjate lo que te dice, me quiero detener aquí, ya vamos a llegar al verso de donde habla de Sara, que nos la pone como modelo de la mujer. Pero fíjate lo que dice aquí, aunque tu esposo sea malmodoso como Nabal, aunque tu esposo sea grosero, aunque tu esposo no tenga fe, tú gánalo para Dios con tu buen comportamiento. ¡Ay, hijas de la guayabera! Yo les dejó el Señor, ganar a sus esposos para Dios. ¿Qué tienen que hacer? Ganar a mi esposo para Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ahí lo tienes? No, si lo tienes bien apergollado, hija de mi alma. Eso sí me gusta. La esposa, con su buen comportamiento, con su manera de vivir la fe, tiene que ganar a su esposo para Dios. No es la hermosura de las cosas externas lo que hace que una mujer atraiga a su marido, sino la hermosura de su corazón. Fíjate qué hermoso termina diciendo allí en ese verso 4, en la modestia y serenidad de espíritu incorruptible. Tú tienes que ser una mujer modesta, tener un espíritu incorruptible. ¡Ay, qué hermoso! Que tú no te perviertas, que la maldad del mundo no te contamine a ti. Tú tienes que tener un espíritu incorruptible. Si tu esposo anda en la sinvergüenzada, tú nunca andes en la sinvergüenzada. Hay mujeres tarugas, y perdónenme que se los diga aquí en su cara, pero hay unas bien mensas. Ustedes no, claro, usted no, pura sabia llegó aquí. No, pero las mensas que no vinieron, ¿verdad? Imagínate, les pone el cuerno al marido y las tarugas se quieren vengar. ¿Qué están haciendo? Estás rebajándote, estás ensuciándote. Si tu marido es un puerco, ¿por qué tú vas a ser puerca? No tienes por qué ser puerca. Tú eres una hija de Dios. Tú estás llamada a salvar a tu marido, no a ensuciarte como él, no a contaminarte como él. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que te está diciendo la palabra santa. Tienes que salvar a tu marido. ¿Y cómo lo vas a salvar? Con la modestia y teniendo un espíritu incorruptible. ¿Qué más dice el verso 5? Así se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios y se sometían a sus maridos, como Sara, que obedecía a Abraham llamándolo su Señor. Aquí aparece Sara. Sara, aquella mujer que creyó en la promesa de Dios, que creyó en su esposo, que se sentía llamado por Dios y se dejó conducir por él en la búsqueda de ese sueño, en la búsqueda de ese pueblo que Dios le había prometido y de esa tierra que le había dicho que le iba a dar. Y Sara participó del sueño, obrando bien y no dejándose inquietar por ninguna clase de temor. Ustedes se hacen hijas de Sara, les dice la palabra santa, no dejándose inquietar por ninguna clase de temor. Ustedes se hacen hijas de Sara. ¿Cuáles son los temores que te aquejan? Que ya me estoy haciendo vieja, que ya me salió una llantita por aquí, otra llantita por acá. Y las mujeres se preocupan. Mire, me encontraba por ahí una entrevista que le hicieron a una mujer muy famosa que se llama Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, le preguntaron, oiga, ¿cuál es la clave, el secreto de su belleza? Una mujer muy hermosa. Y fíjate lo que contestó.
Para tener labios atrayentes, acostúmbrese a decir palabras dulces. Para tener ojos bellos, procure ver el lado bueno de las personas. Para tener un cuerpo erguido, divida su comida con los pobres. Para tener cabellos bonitos, deje que un niño pase sus dedos por ellos por lo menos una vez al día. Para tener buena postura, camine con la seguridad de que nunca andará sola. Dios estará con usted. Las personas, mucho más que las cosas, deben ser restauradas, revividas, rescatadas y redimidas. Jamás arroje a alguien fuera de su vida. Acuérdese que si alguna vez precisa de una mano amiga, usted la encontrará al final de su brazo. Al volvernos más viejos, descubrimos por qué tenemos dos manos, una para ayudarnos a nosotros mismos y la otra para ayudar al prójimo. La belleza de una mujer no está en las ropas que ella viste, ni en el cuerpo que ella posee, o en la forma como peina su cabello. La belleza de una mujer debe ser vista en sus ojos, porque esta es la puerta de su corazón, el lugar donde reside el amor. Anda, ahí está tu belleza. Los ojos son las ventanas del alma. Cuando nosotros vemos unos ojos, nos metemos al corazón del hombre, al corazón de la mujer. Y por eso, acostúmbrate a ver siempre la vida de manera positiva, porque la belleza de una mujer no se acaba con el pasar de los años, sino que crece, porque detrás de esos años hay un cúmulo de experiencias. Oiga, dos mujeres que te presenta la Sagrada Escritura, te las presenta como modelo de sabiduría. Sin embargo, también decíamos que la mujer necia destruye su casa y la destruye con sus propias manos. ¿Cuántas veces tú enojada has destruido? Y cuando te enojas, echas a perder todo lo que habías construido en una semana. ¿Por qué? Porque te entra la necedad. ¿Quién es pues entonces la mujer necia? Es lo contrario de la sabia. Es la que no teme a Dios, la que no obedece, la que se guía por los criterios de este mundo, los criterios de poder, los criterios del orgullo, de la venganza, del desprecio, de la crítica. Esa es la mujer necia. ¿Y cuáles ejemplos de mujeres necias tenemos en la Sagrada Escritura? El libro de los Reyes, en el capítulo 21, en los versos del 4 al 16 de este primer libro, nos habla de una mujer necia que destruyó su casa. Y esa mujer se llama Jezabel. Jezabel, que al ver triste a su marido, porque Nabot no le quiso vender la viña, él era el rey, y como rey, ya ves la gente que entre más tiene, más quiere. Decía la abuelita, Dios nos dio todo, lo único que no nos dio fue llenadera. Fíjate, Dios te da todo, pero nunca te tienes satisfecho, siempre quieres más, quieres más. Acab era el rey, lo tenía todo, palacio, viñas, pero un día vio junto a su viña una viña bien hermosa de un hombre pobre que se llamaba Nabot. Era su trabajo, era la herencia de su familia, y Nabot trabajaba y tenía su viña muy hermosa y le gustó al rey y le dijo, te compro tu viña y si no me la quieres vender te la cambio por otras de mis viñas, pero se me antojó esta. Nabot le dijo, hey, ¿cómo te voy a vender la herencia de mis padres? Esta tierra le perteneció desde mis bisabuelos y es la herencia de mis hijos, no te la puedo vender. El rey se enojó y se fue triste a su casa, y allí entró la mujer que debería ser sabia, pero desgraciadamente se había casado con una mujer físicamente muy hermosa, pero muy taruga la vieja. Fíjate, le pregunta, hey, ¿por qué vienes triste? Es que Nabot no me quiso vender su viña. Pero que tú no eres el rey de Israel. El rey de Israel puede hacer lo que quiera. Vas a ver cómo yo te consigo esa viña. Y va
y convoca un consejo y denuncian falsamente a Nabot, de tal manera que matan a Nabot. El consejo lo sentencia a muerte y lo matan para que el rey se quedara con la viña. Y una vez que lo mataron, le dijo Jezabel al rey: anda, ahora sí ve a tomar posesión. Ya murió Nabot, la viña te pertenece. Y el rey fue. Pero lo que no sabía el rey es que hay un Dios que juzga también a los poderosos. ¡Ay, hijo de la guayabera! Apúntale, chiquito, una para el Face. Una para el Face. ¡Hay un Dios que juzga también a los poderosos! Grábate eso. Hay un Dios que juzga también a los poderosos. No solo al pobre, no solo al débil, sino también a los poderosos. Y Dios mandó al profeta Elías a decirle al rey: asesino, además de matar, eres un bandido. Ay, hijo de la guayabera, imagínate que le dijera eso al rey. Además de matar, eres un bandido. Y el profeta le señaló la sentencia de Dios. Ahí donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí van a lamer tu sangre y de todos los tuyos. Y a tu mujer la echarán fuera, la matarán y la devorarán los perros. Agárrate, chiquitito. Ándale. Ahí tienes una mujer taruga que destruyó su casa y destruyó a su marido y trajo maldición para toda su familia. Usted imite a Sara, no imite a Jezabel. ¿A quién hay que imitar? ¿A quién hay que imitar? ¿A quién no hay que imitar? Ay de ustedes si se me atarantan, chiquititas. Oiga, hay otra mujer que aparece en la Sagrada Escritura y esta mujer se llama Dalila. Usted la conoce, la tristemente Dalila. ¿De quién era esposa Dalila? ¿De quién era esposa? De Sansón. Pero Dalila la tocó el dinero, la tocó la ambición, la devoró la avaricia. Y los príncipes filisteos le ofrecieron cada uno 1,200 monedas de plata si le sacaba a su marido el secreto de su fuerza. ¿A cuántas mujeres no la ha devorado la avaricia? ¿A cuántas mujeres no las ha devorado la ambición y han destruido su casa? Recuerdo que en una ocasión un narcotraficante me revelaba y me decía: Padre, ¿cómo quiere que me retire yo de esta vida si me tocó casarme con una vieja ambiciosa? No hallaba cómo darle gusto a su mujer y solamente el narcotráfico le daba dinero para llenarla. Recuerdo que en una ocasión, en un retiro del querigma, en un seminario de vida en el Espíritu, una mujer no dejaba de llorar, pero gritaba alaridos. Después del tema de la salvación en Jesús, aquella mujer no dejó de llorar. Lloraba y lloraba y lloraba. El domingo ya me duplicaron los servidores: por favor hable con esa mujer. No dejó dormir en toda la noche. Haga de cuenta que teníamos un coyote aquí por un lado. Y fui a hablar con la mujer. Y cuando hablé y me le acerqué, ella llorando a grito pelado me dijo: Padre, ¿cómo voy a salvar a mis hijos? Yo soy culpable que por mi ambición mis hijos sean narcotraficantes. Y el Señor me ha mostrado la maldad de eso. Y por eso lloro, porque ahora me pregunto cómo los voy a salvar. ¿Cuántas mujeres por la ambición han destruido su casa? Como Dalila destruyó a su marido y acabó con su hogar.
¿Qué dice la palabra santa? En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, en el verso 26. Quien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a una mujer atarantada que construyó su casa sobre arena. Les dije que le iba a cambiar, Se parece a una mujer atarantada que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon la casa y ésta se derrumbó. Y fue una terrible ruina. Palabra de Dios. Amadas hermanas, hoy la palabra santa las está invitando a edificar su casa. Si ustedes el día de hoy se dieran cuenta de cómo necesita Dios de su corazón, porque Dios ha puesto a las mujeres en el hogar para amar, para enseñar a los maridos el amor de Dios, para enseñar a los hijos el amor de Dios. Y ustedes son el corazón de ese hogar. Y Dios las necesita ahí, latiendo, amando, acariciando, consolando, sosteniendo, animando. Así las ocupa Dios en sus hogares. Por eso ustedes tienen que ser sabias y nada de tarugas. ¿Cómo deben ser? Sabias y nada de tarugas. ¿Cómo deben ser? ¿Cómo deben ser? Es decir, dóciles al proyecto de Dios. Esa es la mujer sabia. La mujer sabia es la que se sabe el amor de Dios en su hogar y se dedica a amar. Amar a sus hijos, amar a su esposo, amar a los suyos, porque ella es el corazón de Dios. ¿Y qué es un hogar sin amor? Ya vio cómo describe a Nabal la Sagrada Escritura. Es un hombre áspero y grosero. ¿A cuántas mujeres les ha tocado así un marido así? Ásperos y groseros. Pero cuando la mujer es el corazón de Dios en su marido, en su casa, en su hogar, hace que ese sapo se convierta en un príncipe. Pero ¿cuál es la clave? Hay que besar al sapo. Esa es la clave. Los hombres así son duros, son ásperos. Pero ¿qué te dice San Pedro? Tienes que ganarlos para Dios. Y para eso Dios te llena de sabiduría. Yo quisiera que nos pusiéramos todos de pie. ¿Van a traer al Santísimo? ¿Van a traer al Santísimo ahorita? Entonces, para que lo traigan. Porque ya es hora. Vamos a ponernos todos de pie. Y vamos a pedirle al Señor que la llene de esa sabiduría para seguir edificando su casa. Yo sé que muchas de ustedes traen su casa a punto de caerse. Yo sé que muchas de ustedes ven su casa en ruinas, pero hoy el Señor les llenará de sabiduría para reconstruir esa casa en ruinas y edificarla nuevamente. Nosotros solos no podemos. Él es nuestra fuerza, Él es el poder. Ustedes son debilidad, pero Dios es poder y fuerza. Y no hay cosa más fuerte que el amor. Hermanas mías, abran su corazón al Señor y alcen sus manos a Él. Y díganle: Padre Santo, Padre del amor hermoso, Dios siempre misericordioso, en este día de la divina misericordia, imploramos tu gracia, tu amor, tu misericordia sobre nuestras familias. Padre, ten compasión de nosotros. Padre, ten compasión de mi marido. Ten compasión de mis hijos. Ten compasión de mis padres. Ten compasión de mis hermanos.
miembros. Padre, toca el corazón de mi esposo y hazle un hombre bueno. Yo le voy a pedir a las esposas que pidan por su esposo. A lo mejor tu esposo te ha hecho muchas cosas, que te ha llenado de rencor, de resentimiento. Recuerdo que en una ocasión una esposa me decía cómo su esposo lo había engañado y el coraje que le sentía. Y cómo le costó a aquella esposa entender que su esposo necesitaba de su oración. Ella quería pedir de Dios que lo castigara. Y le dije, no, mija, pídale a Dios que tenga compasión y misericordia de su esposo y que lo arrebate de las garras de Satanás, que lo libre de ese pecado. ¿Cuántos esposos hay que son esclavos de Satanás por el vicio del alcohol, por el vicio de la droga? ¿Cuántos esposos hay que son esclavos de Satanás por la lujuria, por la pornografía? Es el momento de implorar la misericordia y el perdón de Dios para ellos. Tú sabes por lo que está pasando tu esposo. Ora por él y dile: Padre Santo, Padre amoroso, ten compasión de mi esposo. Dice: ten compasión de mi esposo. Otra vez. Una vez más. Las que no sean esposas digan: ten compasión de mi padre. Dile: ten compasión de mi padre. Otra vez: ten compasión de mi padre. Sana las heridas de su corazón y al experimentar la fuerza de tu amor. Padre, haz de mi esposo, haz de mi papá un hombre bueno, un hombre que sea capaz de traer amor a nuestra familia, un hombre que sea capaz de traer felicidad a nuestro hogar, un hombre que asuma el papel que le corresponde de ser un padre providente y un esposo amoroso. Pide eso para tu esposo, que sea un padre providente y un esposo amoroso. Vuélvelo a pedir: que sea un padre providente y un esposo amoroso. Padre, bendíceme también a mí. Enjuga las lágrimas de mi rostro, sana las heridas de mi corazón e inflámame con el fuego de tu amor divino. Lléname de fuerza y de vigor para seguir sosteniendo nuestra familia, para llevar alegría allí donde hay tristeza, para llevar consuelo allí donde se está llorando, para sostener esto que se está derrumbando. Padre, lléname de tu sabiduría divina y pide esa sabiduría. Ayúdame a construir. No sé cómo, pero tú eres mi guía, tú eres mi maestro. Amado Jesús, tú prometiste que nos darías el Espíritu Santo para guiarnos.